Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1. El hijo del dragón de fuego. La brillante luz del sol se derramaba sobre las vastas montañas, pintando un paisaje dorado, pero el ánimo del niño no era nada optimista. Parecía tener unos 10 años, era guapo, con el cabello negro cubriendo sus hombros. A pesar de ser claramente un niño pequeño, su rostro reflejaba una tristeza incongruente con su edad. El niño solo llevaba una bufanda roja oscura con dibujos de escamas de dragón alrededor de la parte superior del cuerpo, y su pequeño cuerpo ya mostraba rastros de músculos definidos. Charles, ven a batirte en duelo conmigo. Hoy te ganaré sin duda. El chico suspiró. Al oír el desafío a sus espaldas, no sintió deseos de responder. Inclinando ligeramente la cabeza, el niño llamado Charles esquivó fácilmente el pequeño puño que se dirigía hacia él. Oye. O sea. Natsu, ¿aún no has aprendido la lección? Mientras hablaba, Charles levantó el brazo y golpeó al otro chico directamente en la cara. Maldita sea. Perdí contra Charles otra vez. Los ojos del chico de cabello rosado se convirtieron en espirales mientras se desplomaba hacia atrás. Pero pronto se recuperó y señaló a Charles. Un día te superaré. Ya verás. Después de gritar su amenaza, notó que Charles levantó el puño nuevamente y rápidamente se giró para huir. Jaja. Natsu todavía está lleno de energía, ¿eh? Una voz enorme vino desde arriba, pero Charles no mostró ningún signo de alarma. La sombra que cubría a Charles cambió. No la proyectaba un árbol ni una montaña, sino una criatura enorme. Mirando más de cerca, era claramente un dragón gigante cubierto de escamas rojas, con colmillos y garras afiladas. Este dragón había estado protegiendo a Charles del sol con su enorme cuerpo, protegiéndolo. Charles suspiró y dijo: Ignel, no deberías malcriar a Natsu todo el tiempo. Deberías ser más estricto con él de vez en cuando. El dragón gigante llamado Ignel soltó una risa humana y dijo: basta de quejas insignificantes. Tú y Natsu están creciendo maravillosamente. Charles sonrió y negó con la cabeza. Estaba totalmente de acuerdo con Ignel. Después de todo, sabía exactamente en qué clase de persona se convertiría Natsu. Porque el nombre completo de Natsu era Natsu Dragneel de Teilrias, el protagonista de este mundo. Así es, este mundo era el mismo que se representaba en el manga Fairy Tail que Charles había leído antes. Charles mismo era lo que la gente llamaría un transmigrador. Aunque su vida anterior como oficinista tuvo su cuota de frustraciones, despertar con unas fauces gigantes en la cara y darse cuenta de que se había convertido en un bebé casi había destrozado mentalmente a Charles. Afortunadamente, el dueño de esa boca era un ser sensible e inteligente, un enorme dragón que solo existía en la fantasía. Afortunadamente aún era un gran alivio que ese dragón fuera uno de los más amigables con los humanos de su especie. Y así, Charles fue adoptado por este dragón, lo que le salvó de tener que empezar a pensar en qué nombre recibiría en su próxima reencarnación. Cuando supo que el nombre del dragón era Ignel, Charles se dio cuenta inmediatamente a qué mundo había llegado. Efectivamente, cuando Charles cumplió 3 años, un niño de cabello rosado apareció junto a Ignel. Ese era Natsu, el protagonista de este mundo. Por cierto, el nombre completo de Charles en este mundo era Charles Hidofmir, que significa hijo del meteoro. Según Ignel, Carlos se le apareció junto con una estrella fugaz. El cuerpo de Charles también era inusual. Tras pasar por la dificultad de transmigrar, naturalmente poseía un dedo de oro. Además de estar familiarizado con la historia y poseer una fuerza mental excepcional, Charles tenía un físico único, uno que podía absorber y contener cualquier tipo de magia sin efectos adversos, como el mar que acepta todos los ríos. En otras palabras, la magia matadragones no tendría el efecto secundario de la dragonificación en él. Por eso Inel le enseñó con confianza la magia matadragones. A diferencia del joven e impulsivo Natsu, el más maduro Charles aprendió mucho más conocimiento mágico de Ignel y más tarde de Anna Earthfilia, la maga de los espíritus celestiales. Naturalmente, Charles se volvió mucho más fuerte que Natsu en esta etapa. Desde que Natsu aprendió magia de cazador de dragones, lo había desafiado 616 veces, y lo había perdido todo. Pero Natsu nunca se desanimó. Quizás esa sea la naturaleza de un protagonista apasionado. Ignel bajó la cabeza y el joven Charles se inclinó instintivamente a su lado. El dragón y el niño se sumieron en un silencio sepulcral. Después de un largo rato, Ignel finalmente habló.
Ya casi es hora. Charles guardó silencio un momento y luego preguntó con voz temblorosa: ¿realmente no hay otra manera? Ignel no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Todo se originó a partir de la existencia conocida como Agnología, el mago cazador de dragones que se había convertido completamente en el rey dragón. Originalmente humano, Agnología fue traicionado por dragones de confianza, quienes le arrebataron todo. Impulsado por el odio, se entrenó en la magia matadragones, decidido a exterminar a todos los dragones. A medida que su poder de dragón despertaba y mataba a más y más dragones, finalmente se transformó por completo en un dragón negro. Al mismo tiempo, perdió toda emoción y razón humanas. Hacía tiempo que se había convertido en la encarnación de la destrucción, las alas negras que devoraban toda la luz. En ese momento, algunas personas se dieron cuenta de que Agnología eventualmente amenazaría la seguridad del mundo entero y que era necesario hacer preparativos. Entre esas personas estaban Ceref, que más tarde sería llamado el Mago Negro, y Anna Artfilia, la maestra de Charles y otros niños. Ceref en particular, que había perdido a sus padres y a su hermano menor a manos de los dragones, se había estado preparando para derrotar al rey dragón negro todo el tiempo. No solo los humanos entre los dragones, una facción liderada por Ignel también ideó un plan. Ignel y otros 4 dragones enseñarían cada uno a un niño elegido la magia matadragones. Al fin y al cabo, solo la magia matadragones podía contrarrestar a los dragones. Luego, con la ayuda de Anna Eartfilia y su descendiente Laila Eartfilia, activarían la puerta Eclipse en ambas eras, enviando a estos niños símbolos de esperanza 400 años hacia el futuro, donde la magia abundaba. Para evitar el efecto secundario de la dragonificación de la magia, Ignel usaría la técnica del dragón del alma para entrar en el cuerpo de Natsu y crear anticuerpos para suprimir la semilla del dragón. Por supuesto, también fue para poder arreglar las cosas con Agnología cuando se volvieran a encontrar 400 años después. Gracias a la magia matadragones de Agnología, las almas de todos los dragones habían sido extraídas y destruidas. Dormir en los cuerpos de los niños era su única opción. Pero eso significaba que Ignel tenía que separarse de Charles y Natsu. Su próximo encuentro sería una verdadera despedida. Aunque Ignel era un dragón, Charles podía sentir su genuino amor por Natsu y por sí mismo. Desde hacía tiempo consideraba a Ignel parte de su familia. A veces, Charles incluso envidiaba a Natsu. Podía permanecer despreocupado e ignorante de todo. Sintiendo la tristeza de Charles, Ignel dijo de repente: no te veas tan deprimido. Extendió su garra y le dio un golpecito a Charles en el pecho. Siempre los cuidaré a ti y a Natsu. Pero de ahora en adelante contaré contigo. Ese imprudente de Natsu necesita que su hermano mayor lo cuide. Charles miró a Ignel y asintió solemnemente. La despedida llegó sin previo aviso. Una mañana, cuando Charles apartó con cuidado la pierna de Natsu y salió de su cueva en la montaña, Ignel ya se había ido. Aunque sabía que Ignel ahora estaba dentro del cuerpo de Natsu, Charles no pudo detener la ola de tristeza que lo invadió. En ese momento, una mujer rubia apareció en su línea de visión. Maestra Anna, saludó Charles débilmente. No era otra que Anna Artfilia, la maestra de Charles y la ejecutora clave del plan de Ignel. Comprendiendo los sentimientos de Charles, Anna extendió la mano y le alisó el cabello con suavidad. Has trabajado duro. Anna conocía la carga que llevaba Charles, y eso hizo que se preocupara aún más por su estudiante más maduro. Charles meneó la cabeza y dijo: esta fue la decisión de Ignel, y también una promesa entre él y yo. No es nada difícil. Con eso, regresó a la cueva y cargó sobre su espalda a Natsu, que aún roncaba y con la burbuja de su nariz tambaleándose. Maestra Anna, vámonos, dijo Charles con determinación. Anna asintió y condujo a Charles a su destino acordado previamente. Frente a ellos se alzaba una enorme puerta, tan grande que incluso un dragón como Ignel podía atravesarla con facilidad. La puerta estaba grabada con mapas estelares y diseños de punteros, lo que le otorgaba un aura majestuosa. La puerta Eclipse, un superaparato mágico creado por Ceref. Al usar el poder de los espíritus celestiales para conectarse con diferentes espacios temporales, permitía viajar en el tiempo. Solo podía abrirse con las 12 llaves doradas más poderosas de la magia de los espíritus celestiales. Frente a la puerta, otros 4 niños pequeños ya esperaban. Al igual que Natsu, todos dormían profundamente, probablemente porque los dragones habían entrado en sus cuerpos. Anna miró a Charles y a los otros 5 niños y dijo: ahora, vamos al futuro, dentro de 400 años. Capítulo 2: un nuevo mundo inesperado. ¡Ay! 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 Charles se frotó el brazo al levantarse del suelo.
Esa caída desde la grieta espacial definitivamente no había sido suave. Si no fuera porque su cuerpo se hizo más fuerte después de aprender magia Dragon Slayer, esa caída por sí sola podría haberlo lastimado gravemente. Charles nunca imaginó que algo saldría mal al cruzar la puerta del eclipse. Hace apenas unos momentos, después de entrar por la puerta que Ana había abierto, un círculo mágico se expandió repentinamente desde su cuerpo sin razón aparente. Al principio, pensó que era una parte normal de pasar por la puerta eclipse, pero luego vio una mirada de pánico aparecer en el rostro de Ana. Solo entonces Charles se dio cuenta de que algo andaba mal. No tuvo tiempo de pensar. Solo pudo lanzar a Natsu hacia Ana detrás de él antes de ser tragado por el círculo mágico. Cuando Charles volvió a ver la luz, se desplomaba por los aires, estrellándose con fuerza contra el suelo. Le llevó un buen rato recuperar el sentido antes de levantarse y empezar a inspeccionar su entorno. Espero no haberme alejado demasiado de la era de Natsu. Si me desvío 100 o 200 años, será un verdadero problema. A mitad de la frase, Charles se quedó paralizado de repente. Su mirada se fijó en algo a lo lejos, como si hubiera visto algo increíble. Era un cráneo enorme, tan grande como una montaña pequeña. Pero, además de su tamaño, su forma era extraña. Además de las dos cuencas oculares habituales, tenía una hendidura circular en el centro de la frente, como si alguna vez le hubiera crecido un ojo. A ambos lados del cráneo había dos enormes cuernos curvos. Era imposible que perteneciera a una criatura normal. Se parecía mucho más al cráneo de un dios demonio. Charles se pellizcó. Había pensado que un percance con la puerta eclipse solo lo enviaría a un punto diferente en el tiempo. Nunca imaginó ser transportado a un mundo completamente distinto. Un punto de referencia tan distintivo le permitió a Charles reconocer fácilmente su paradero. Había abandonado el mundo de Fairy Tail y entrado en otro reino mágico. Este era el mundo de Negro. 3, 4, 5. ¿Quién sabe cuántas hojas tenía aquel trébol? Aunque era como el mundo de Fairy Tail en el sentido de que giraba en torno a la magia, la naturaleza de la magia en este mundo era completamente diferente. En este mundo, la cantidad de maná que poseía una persona se determinaba al nacer, e incluso el tipo de magia que podía usar no se aprendía, sino que era un don innato. El verdadero potencial solo se despertaba a los 15 años, al recibir el grimorío. Así es, el grimorío era lo más importante en este mundo. El tamaño, el grosor y la apariencia del grimorío variaban según la persona. Los grimoríos elegían a sus dueños, por lo que el momento en que uno recibía el suyo era la primera prueba real de su talento mágico. Había 4 países en este mundo, y el escudo de cada grimorío variaba según el país. Los principales acontecimientos de la historia tuvieron lugar en el reino del trébol, donde los grimoríos llevaban el símbolo del trébol de 3 hojas. Y el número de hojas del trébol también representaba la actitud mágica del portador. En ese momento, Charles estaba en la frontera del reino del trébol, en el pueblo de Age, ciudad natal del protagonista Asta. Charles suspiró, con el rostro lleno de preocupación. Este tipo de accidente nunca había estado en sus planes, e incluso alguien tan maduro mentalmente como él se sentía perdido. Levantando ambas manos, se dio una fuerte palmada en las mejillas, animándose. No. Es demasiado pronto para rendirse. No olvides la promesa con Igne, el Natsu sigue esperando. Charles ajustó rápidamente su mentalidad. Hacía tiempo que había comprendido una verdad de su vida pasada: todos los problemas provenían de la falta de capacidad. Este era un mundo de magia, y la magia significaba el poder de los milagros. Incluso atravesar mundos no era imposible. El círculo mágico que apareció en su cuerpo cuando lo trajeron aquí fue prueba suficiente de ello. Grudido. Justo cuando Charles se sentía animado nuevamente, instantáneamente se desinfló y todo su cuerpo quedó flácido. Pensándolo bien, no había comido desde ayer. Desde que aprendió magia de cazador de dragones, su cuerpo se había fortalecido gracias a la influencia del poder del dragón, y sus necesidades nutricionales también se habían disparado. No era tan malo como Luffy de ese mundo pirata, que parecía un cadáver arrugado si se saltaba una comida, pero el hambre todavía hacía que Charles fuera lento e impotente. Agarrándose el estómago vacío, Charles arrastró sus cansados pies hacia el cráneo del dios demonio. Aunque había leído la obra original en su vida pasada, Charles desconocía el terreno específico. Sabía que la aldea Age estaba cerca del cráneo del dios demonio, pero desde donde se encontraba, no había rastro de ella. Su única opción era dirigirse hacia el cráneo, con la esperanza de encontrarse con alguien y tal vez conseguir algo de comida.
El cráneo del dios demonio era incluso más grande de lo que Charles imaginaba, por lo que, aunque podía verlo, las horas de caminata apenas lo acercaron más. Fue como perseguir un espejismo, su resistencia se había agotado casi por completo cuando se dio cuenta de lo lejos que estaba realmente. A pesar de tener el físico de un dragón slayer y superar por mucho al de un niño normal de 10 años, Charles todavía tenía sus límites. Escogió un árbol y se apoyó en él, suspirando por su desgracia. Medio inconsciente, Charles solo quería dormirse. De repente, un dulce aroma lo inundó. Charles frunció el ceño y abrió los ojos de golpe, luego agarró lo que le ofrecían y se lo metió en la boca. Era algo parecido a una batata. La textura no se parecía en nada a las variedades mejoradas que había comido en su vida anterior, era seca y tan fibrosa que casi se atragantó. Pero para alguien hambriento como Charles, era un manjar poco común. Mientras devoraba la comida, Charles miró a su salvador. La persona que tenía delante era baja, claramente de la misma edad que Charles, pero media cabeza más baja. Llevaba ropa tosca y una diadema, tenía el pelo corto y gris y una gran y brillante sonrisa en su rostro. Tu estómago no para de rugir. Debes estar muerto de hambre. Charles lo reconoció al instante, Asta, el protagonista principal de este mundo. El joven apasionado a quien innumerables fans llaman el emperador gritón. En este mundo donde el maná lo era todo, Asta no tenía nada. Sin embargo, nunca abandonó su sueño de convertirse en el rey mago, un niño que encarnaba la perseverancia y la determinación puras. Una vez dijo que su magia era no rendirse nunca. Por eso, Charles lo apreciaba mucho en el pasado. Después de tragar la comida, todavía lejos de estar lleno, Charles al menos recuperó algo de fuerza. Saltó y dijo: me ayudaste mucho. Soy Charles, Charles Hidofmir. Encantado de conocerte. Asta respondió con la misma energía: soy Asta, de Age Village. Un placer conocerte también. Charles no pudo evitar pensar. Con razón lo llamaban el emperador gritón. Incluso a tan corta edad, el niño tenía pulmones de león. Asta preguntó entonces: ¿de dónde eres, Charles? Nunca te había visto por aquí. Charles respondió: soy de un lugar muy lejano. Esta es mi primera vez aquí. Los ojos de Asta brillaron con luz propia. ¿Viaja sola tan joven? Es increíble. Asta asumió que Charles era un viajero solitario, y Charles no lo corrigió. Un viajero era definitivamente más fácil de aceptar que un saltador de mundos. Entonces Charles dijo: no está tan mal. Pero pienso quedarme aquí un tiempo. Cuento contigo. Capítulo 3. El Grimorio. El tiempo pasó volando. Habían pasado 5 años desde que Charles decidió quedarse en la aldea de Age, y finalmente había cumplido los 15 años, edad suficiente para recibir su Grimorio. Aunque no sabía si pasar por la puerta del eclipse había afectado su edad real, Charles esperó pacientemente hasta que su cuerpo maduró físicamente hasta la edad adecuada. Según lo que Charles entendió, la razón por la cual los Grimoríos se otorgaban solo a los 15 años era que el maná de una persona maduraba completamente a esa edad. Los Grimoríos elegían a sus dueños. Si alguien se acercaba a ellos con maná subdesarrollado, ¿cómo podrían recibir el reconocimiento del Grimorio de Trébol de 4 hojas de mayor rango? Lo que más exasperaba a Charles era lo poco desarrollado que estaba el estudio de la magia en este mundo. La existencia de Grimoríos había desviado el desarrollo de la magia hacia un camino que enfatizaba excesivamente la expresión individual. Quizás también se debió a la lejanía de la aldea Age, un lugar pobre y abandonado donde no había ni un solo mago de renombre. Era natural que aquí no hubiera materiales relacionados con el conocimiento mágico. Entre las clases bajas de regiones lejanas, los magos poderosos eran casi desconocidos. Así que, durante los últimos 5 años, Charles se había centrado exclusivamente en perfeccionar su magia de cazador de dragones. Solo podía esperar que el Grimorio que recibió cumpliera sus expectativas y le diera la esperanza de regresar al mundo de Fairy Tail. La hermana Lily alisó las arrugas de la sábana que estaba colgada para secar y sonrió ante la brillante luz del sol. En ese momento, oyó un alboroto. Ni siquiera necesitó adivinar: Charles había vuelto. Cada vez que Charles regresaba durante los últimos 5 años, era el momento más feliz para los niños de la iglesia. Ella todavía recordaba cómo, hace 5 años, hasta arrastró a un niño con él, rogándole al padre Orsi que lo acogiera, y lo sorprendida que estaba. El padre Orsi seguía siendo el mismo anciano bondadoso, a pesar de su aspecto rudo. Al final, aceptó acoger al niño sin hogar. Ese niño llamado Charles era mucho más maduro de lo que parecía, cuidadoso, considerado y comprensivo con los demás.
La iglesia de la aldea de Age también servía como orfanato y sus principales ingresos provenían de donaciones de los habitantes del pueblo. Pero en una aldea fronteriza tan remota, la mayoría de los residentes no eran muy adinerados, así que la iglesia siempre sobrevivía. Los niños, en crecimiento, a menudo tenían que alimentarse con ñame silvestre. Cuando Charles se unió, el padre Orsi ya había decidido que tendrían que apretarse aún más el cinturón, pero al día siguiente, Charles desapareció. Esa tarde, cuando Charles regresó, llevaba un enorme jabalí sobre sus hombros. Aunque los jabalíes no eran bestias mágicas, ya que no podían usar magia, seguían siendo criaturas feroces que incluso los adultos solitarios dudaban en provocar. Todos sabían que se necesitaba un verdadero mago con magia real para lidiar con ellos. Nadie esperaba que un niño de 10 años pudiera cazar uno solo y llevarlo a la iglesia. Era difícil imaginar cuánto poder albergaba ese pequeño cuerpo. Después de eso, Carlos salía de caza cada pocos días, trayendo siempre abundantes presas. Esto no solo proporcionaba abundante carne para la iglesia, sino que la piel y otras partes valiosas generaban ingresos adicionales. Aún así, el padre Orsi se preocupaba por la seguridad de Charles y le ordenó que solo saliera de caza a intervalos más largos. Eso significaba que cada regreso de Charles marcaba una época de abundancia para todos. Curiosa por lo que había traído esta vez, la hermana Lily caminó hacia el frente de la iglesia. En cuanto salió, vio al niño rodeado de niños. Con solo una mirada, la hermana Lily perdió la calma. El jabalí que Charles arrastraba ya era impresionante, pero el enorme tigre que llevaba al hombro era harina de otro costal. El tigre medía claramente más de 2,5 metros de largo, e incluso con la mitad de su cuerpo sobre el hombro de Charles, su cola todavía se arrastraba por el suelo. Pero tenía los ojos cerrados y la lengua afuera, estaba claramente muerto. Los niños miraron a la bestia en el hombro de Charles con una mezcla de miedo y curiosidad, divididos entre querer acercarse y estar demasiado asustados. Charles levantó una mano y tiró al tigre al suelo, sonriendo. Tranquilos, todos. Ya lo he vencido. No les hará daño. Aunque es primavera, las noches siguen siendo frescas. Hagamos una manta con la piel de este tipo. ¿En serio, Charles Ni? Reika tiró de la ropa de Charles con el rostro lleno de anticipación. Charles se agachó y le dio una palmadita en la cabeza. Claro. ¿Cuándo te he mentido? Charles Ni es tan amable. Y tan genial. Las mejillas de Reika se pusieron rojas, y parecía que le iba a salir vapor de la cabeza. En serio, cada vez que veía la sonrisa de Charles Ni, se sentía mareada. Un chico cercano llamado Nash resopló. ¡Qué descarado! No te limpies los mocos con Charles Ni. Charles se rió entre dientes. La personalidad rara de Nash era lo que se llamaría tsundere, ¿verdad? Pero un niño tsundere no era tan lindo. Reika explotó de inmediato, respondiéndole bruscamente: cállate, Nash. No me estaba sonando la nariz. La hermana Lily intervino. Ustedes dos, no peleen. Luego miró al tigre en el suelo y le preguntó a Charles preocupada: ¿cómo te topaste con un tigre tan grande esta vez? ¿Estás herido? Charles flexionó el brazo para presumir de músculo y sonrió. No te preocupes. Soy muy fuerte. No me lastimaré tan fácilmente. En cuanto a este tipo, intentó arrebatarme mi presa, así que me encargué de él también. Antes de que la hermana Lily pudiera responder, Reika intervino: así es. Charles Ni es súper fuerte. Un tigre como ese no es nada para él. Mientras hablaban, una voz familiar llegó desde la distancia. Charles. Aunque Charles aún no podía verlo, escuchó la voz de Asta alta y clara desde quién sabe qué tan lejos. Y efectivamente, 10 segundos después de la voz, Asta llegó corriendo, levantando una nube de polvo. Inmediatamente vio al tigre en el suelo y miró a Charles con furia. Pensar que has vencido a una bestia así, como era de esperar de mi rival. Pero jamás me rendiré. Nash se burló. Deja de hablar tanto. Charles Ni está fuera de tu alcance. Ni siquiera tienes maná. No ha terminado. Nunca terminará. Asta no pareció oír a Nash. Gritó y salió disparado hacia el cráneo del dios demonio. Charles sonrió. Siempre había sabido que Asta entrenaba incansablemente cerca del cráneo del dios demonio. Era realmente admirable poder alcanzar ese nivel de entrenamiento físico sin un rastro de maná. Un joven con ropa negra sencilla se acercó y se paró junto a Charles, observando a Asta escapar. ¡Qué idiota! Charles suspiró. Juno, ya es hora de que empieces a ser sincero contigo mismo. El joven era el otro protagonista de este mundo, Juno Grimberjal, criado en la iglesia junto a Asta.
En comparación con Asta, Juno parecía mucho más un protagonista. Guapo, talentoso, de noble cuna, tenía todos los rasgos clásicos de un personaje principal. Juno era en realidad un príncipe del reino de la pica. Había huido al reino del trébol tras una rebelión instigada por la Tríada Oscura, un grupo poseído por demonios. Siendo miembro de la realeza, Juno poseía naturalmente un poderoso Mará. Que lo reconocieran con un grimorío de trébol de 4 hojas no era ninguna sorpresa. Más tarde, incluso recibiría la bendición del espíritu elemental del viento y, algo sin precedentes, llegaría a poseer un segundo grimorío. Su nivel de desarrollo de trampas no era inferior al de Asta. Cuando era niña, Juno era tímida e introvertida y admiraba a la brillante y enérgica Asta. En cierto momento, alguien robó el colgante de piedra mágica que Juno siempre llevaba. Asta lo arriesgó todo para recuperarlo. Fue entonces cuando Asta dijo: somos rivales. Quizás Juno malinterpretó lo que significaba un rival, porque desde ese día, toda su personalidad cambió de un chico tímido a un estoico distante. Especialmente hacia Asta, estaba lleno de comentarios fríos y burlas constantes. Pero Charles sabía mejor que nadie que Juno valoraba a Asta más que nadie, y creía en el chico sin magia más que nadie. En el fondo, Juno veía a Asta como su igual. Por eso Charles dijo que estaba siendo deshonesto. Juno no respondió. Simplemente dijo: el sacerdote me pidió que les avisara, la ceremonia del grimorío está a punto de comenzar. Prepárense. Charles se animó al instante. Por fin había llegado el momento. No solo estaba a punto de recibir su propio grimorío, sino que también significaba que la historia de este mundo estaba a punto de comenzar. Porque Asta y Juno también tenían 15 años. Recibirían sus grimoríos junto con Charles y darían el primer paso en su camino hacia el Rey Mago. Capítulo 4: El trébol de 4 hojas y la magia de Charles. Marzo, la época en que los dientes de león danzan al viento. Como cada año, todos los quinceañeros del reino del trébol se reunieron en sus respectivas torres grimorias para participar en la ceremonia de aceptación del grimorío. Durante la ceremonia, no solo recibirían su propio grimorío, sino que también era una de las raras oportunidades en sus vidas de mejorar su poder mágico. Por supuesto, tanto la calidad del grimorío como la cantidad de poder mágico que se podía mejorar dependían enteramente del talento natural. Una vez más, hay que subrayarlo, este era un mundo donde la magia lo era todo, donde la vida giraba en torno a la magia. En este mundo, casi todas las profesiones requerían el uso de la magia. Incluso los agricultores que trabajaban en el campo la usaban. Y ni hablar de aquellos que soñaban con convertirse en caballeros mágicos. Había más de una torre grimorío, y Charles, Asta y Juno fueron llevados a la torre en su región por el sacerdote de la aldea Age. En el camino, Charles vio a muchos jóvenes de su edad entrando al edificio cilíndrico. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas en forma de trébol en el techo, iluminando tenuemente el interior de la torre, pero permitiendo que todos vieran claramente el interior. Las estanterías dispuestas en forma circular estaban llenas de miles y miles de grimorios. A simple vista, era imposible determinar el número exacto. Ante una colección tan grande, Charles no pudo evitar sentir una sensación de pequeñez. Estos no eran libros comunes. Eran grimoríos impregnados de magia. Con su extraordinaria sensibilidad mágica, Charles podía sentir con claridad el inmenso poder mágico, como estrellas brillando en el cielo. Increíble. Todos son grimorios. Asta, como de costumbre, expresó su asombro en voz alta, atrayendo la atención de todos. Charles frunció el ceño, ya había oído a la gente susurrando a su alrededor. En los 5 años que llevaba viviendo en la iglesia de Age, había escuchado demasiados comentarios similares. Solo por haber nacido en la clase más baja, en la zona más remota y empobrecida, su futuro y sus sueños se ponían automáticamente en duda. Especialmente Asta, quien no podía usar ni una pizca de magia, se había vuelto infame en las regiones circundantes. Pero gran parte de esa reputación provenía de las burlas. ¡Qué molesto! Charles murmuró, y de repente, llamas parecieron brotar de su cuerpo. Pero no era fuego, sino la abrumadora oleada de poder mágico que liberó. Debido a la densidad de la magia, se condensó en la apariencia de llamas ardientes. Es tan lento que es insoportable. Cuando Charles terminó su frase, su magia estalló con toda su fuerza y las llamas mágicas aumentaron aún más. Aunque no era fuego real, todos en la torre, incluidos aquellos que se habían estado burlando de los demás por ser pobres, sintieron el intenso calor. Es más, todos los grimoríos de la torre comenzaron a temblar, como si temblaran bajo la magia de Charles.
El aire mismo se volvió denso, haciendo difícil respirar. Solo aquellos a quienes Charles excluyó intencionalmente, sus compañeros de la iglesia, lograron mantenerse en pie. Todos los demás estaban aplastados por la presión, incapaces incluso de enderezar la espalda. No, todavía había una persona. En lo alto de la torre, un anciano de cabello y barba blancos levantó la vista. Sus ojos brillaban bajo el ala de su sombrero puntiagudo de mago. Miró a Charles con sorpresa. ¡Qué magia tan increíble! Este chico. Es increíble. Charles también sintió la poderosa pero serena presencia mágica arriba y miró al anciano. Otro tipo de maestro oculto, pensó Charles. Se inclinó cortésmente ante el maestro de la torre antes de retirar su magia. El maestro de la torre sonrió y murmuró sorprendentemente, es un niño educado. Luego flotó desde arriba en una alfombra voladora y activó un hechizo de amplificación. Bienvenidos todos a la ceremonia de aceptación del Grimorío. Que sus vidas, de ahora en adelante, caminen junto a la honestidad, la esperanza y el amor. Soy el maestro de esta torre grimoria. En nuestra región, sin mencionar al rey mago, ni siquiera hemos formado a alguien capaz de unirse a los caballeros mágicos y alcanzar la distinción. Espero que alguno de vosotros se convierta en el rey mago. Cuando el maestro de la torre terminó, los ojos de todos se iluminaron. Desde que el primer rey mago derrotó al demonio y salvó a la humanidad, el título se había convertido en una leyenda, un sueño para todos. Especialmente para Asta, aunque no gritó sobre convertirse en el rey mago como solía hacerlo, sus ojos estaban llenos de determinación. Incluso Yuno, normalmente estoico, mostró un leve rastro de emoción en su rostro. De repente, el maestro de la torre adoptó una expresión bastante exagerada y declaró de verdad, no estoy bromeando. Mientras hablaba, su mirada se dirigió a Charles. En opinión del maestro de la torre, si alguien podía convertirse en el rey mago, ese era él. Después de una leve tos, el maestro de la torre se recompuso y continuó ahora bien, que comience la ceremonia de aceptación del grimorío. Con sus palabras, varios grimoríos en los estantes comenzaron a brillar, flotando en el aire y volando hacia los jóvenes que estaban abajo. Todos tomaron ansiosamente sus grimoríos y comenzaron a examinarlos. Algunos eran grandes, otros gruesos, algunos apenas del tamaño de la palma de la mano. Cada grimorío era único y peculiar a su manera. Aquellos que recibieron sus grimoríos inmediatamente comenzaron a planificar su futuro. Los dos que se habían burlado de Asta antes recibieron grimoríos de trébol de 3 hojas y ya estaban discutiendo tomar el examen de ingreso al caballero mágico en 6 meses. Sus voces eran fuertes, claramente con la intención de presumir, como si aprobar el examen fuera una certeza. En ese momento se oyó una voz. ¿Por qué no ha llegado aún mi grimorío? Asta se arrodilló sobre una rodilla, con los brazos en alto como si quisiera atrapar algo, pero tenía las manos vacías. No había recibido ningún grimorío. El maestro de la torre nunca había visto algo así. Tras un momento de silencio, finalmente dijo: bueno. Vuelve el año que viene. ¿Qué? El rostro de Asta se retorció con incredulidad, pareciendo un payaso, lo que provocó risas de todos a su alrededor. ¿Qué fue eso? Totalmente asombroso. En el mal sentido. Eso es divertidísimo. Increíble. En ese momento, una luz se encendió, atrayendo la atención de todos. Bajo la luz brillante, un grimorío giraba lentamente, revelando el patrón de su portada. El maestro de la torre, que mantenía los ojos medio cerrados, los abrió de par en par y susurró: eso es. Un trébol de 4 hojas. El cráneo del dios demonio estaba cerca de Aje Villaje, y la estatua del primer rey mago en su cima era familiar para todos. El grimorío de la mano del primer rey mago llevaba un emblema de trébol de 4 hojas. El libro descendió y Yuno lo atrapó con un movimiento sereno y experto. Como si hiciera una declaración, dijo: me convertiré en el rey mago. Si Asta dijera eso, la gente se reiría. Pero con un grimorío de trébol de 4 hojas en la mano, Yuno hizo creer a todos que podría lograrlo. La sala estalló en vítores. En medio de los aplausos, estalló otra luz brillante, no menos deslumbrante que el grimorío del trébol de 4 hojas de Yuno. Otro emblema de trébol de 4 hojas. Nadie lo podía creer, 2 grimoríos de trébol de 4 hojas en un solo día. Charles extendió la mano y agarró el grimorío. No miró el trébol de la portada, sino que le dio la vuelta para ver la contraportada. Allí vio una cresta única, un dragón alado enroscado de manera protectora alrededor de un antiguo árbol floreciente.
Curiosamente, el árbol no era verde como uno podría esperar, sino negro como el cielo nocturno, salpicado de luz plateada de estrellas. De repente, Charles recordó lo que Ignel le dijo una vez. Escucha bien, Charles. Una fuerza poderosa duerme en tu interior, una que supera incluso a los dragones. Si tuviera que llamarla de alguna manera, diría que es el poder de los dioses. Un día, ese poder despertará. Cuando lo haga, no dejes que se te suba a la cabeza. Sé fiel a ti mismo y sigue adelante. En el momento en que recibió su grimorio, Charles comprendió a qué poder se refería Ignel. El poder del mundo. Como su nombre lo indica, era el poder otorgado por el concepto mismo del mundo. Charles abrió el grimorio y automáticamente aparecieron líneas de texto mágico en sus páginas previamente en blanco. En este mundo, un grimorio revelaba la magia que un mago dominaba. Cuando aparecía un nuevo texto, significaba que se había creado una nueva magia. Además de almacenar hechizos aprendidos, un grimorio también podía responder a los deseos más profundos de su propietario y manifestar nueva magia, si el mago tenía suficiente poder. Como Charles esperaba, los primeros hechizos que aparecieron no fueron sus hechizos Dragon Slayer de Ignel, sino una nueva categoría magia mundial. Aparecieron dos hechizos. Solo dos, pero fueron suficientes para dejar a Charles completamente satisfecho. El primero fue Bendición del Mundo, un hechizo pasivo. Charles había pensado que su inmunidad a los efectos secundarios de Dragon Slayer era su dedo dorado, pero ahora se dio cuenta de que era solo uno de los efectos de este hechizo. Abrazar todas las cosas, esa era la naturaleza fundamental del mundo. La bendición del mundo tenía los siguientes rasgos: mejora sincrónicamente el maná y la fuerza física. El efecto aumenta con el entrenamiento. Otorgó al maná del usuario la propiedad de interactuar con todas las formas de energía. La segunda habilidad era lo que más entusiasmaba a Charles. En este mundo, los demonios provenían del inframundo, así que la magia normal tenía poco efecto sobre ellos. Solo la magia que podía interactuar con otros reinos, la llamada magia del inframundo, funcionaba en combate. Pero con la bendición del mundo, la magia de cazador de dragones de Charles también funcionaría con los demonios. Otros mundos tenían seres similares, como personajes de nivel 6 caminos en Naruto o usuarios de logia en One Piece. Gracias a esto, Charles no necesitaría aprender artes sabias ni Aki. Podría luchar contra ellos tal como es. Y la razón por la que estaba pensando en otros mundos era por su segundo hechizo de magia mundial, viajes por el mundo. Como su nombre indicaba, permitía viajar entre diferentes mundos. Esta era la esperanza de Charles para regresar al mundo de Fairy Tail. Por supuesto, dado que implicaba un viaje dimensional, requería una enorme cantidad de poder mágico, mucho más allá del que Charles podía reunir actualmente. Aún así, ahora tenía un objetivo claro. De ahora en adelante, solo tenía que fortalecerse para alcanzarlo. El grimorio continuó girando. A continuación aparecieron los hechizos que Charles había aprendido de Ignel: magia matadragones. Puño de hierro del dragón de fuego, ataque de alas del dragón de fuego, cuerno de espada del dragón de fuego. Rugido del dragón de fuego. Arte secreto de Dragon Slayer: espada de llama explosiva de loto carmesí, forma variante del arte secreto espada de fénix carmesí. Incluso había hechizos que Charles había conceptualizado durante años pero que nunca había perfeccionado debido a las limitaciones. Ahora, en respuesta a sus deseos, el grimorio los había escrito automáticamente. Con un movimiento de su mano, Charles cerró el grimorio. Solo entonces notó las miradas de asombro a su alrededor. A diferencia de Juno, Charles no hizo ninguna declaración. Simplemente sonrió a la gente de la iglesia. En ese momento, Asta, que había permanecido arrodillado todo el tiempo, de repente se levantó, se giró hacia ambos y gritó: Juno, Charles. Esperen, los alcanzaré pronto. Somos rivales, después de todo. Todos en la torre se quedaron en silencio por un segundo. Luego estallaron en risas. Un tipo sin siquiera un grimorio afirmando ser el rival de los poseedores de tréboles de 4 hojas, era ridículo más allá de lo creíble. Increíble. Juno no reaccionó en absoluto, simplemente pasó fríamente junto a Asta. Charles rió para sus adentros. Lo que Juno realmente quería decir era que no creía que el grimorio no hubiera elegido a Asta, pero parecía que simplemente lo menospreciaba. De repente, Charles sintió un escalofrío en la espalda, una advertencia de su agudo sentido de la hostilidad. Charles entrecerró los ojos y miró hacia la figura alta y delgada de un hombre. Estaba seguro de que era él quien acababa de lanzarle una mirada asesina. Capítulo 5. La desesperación final. En un abrir y cerrar de ojos, Charles perdió el rastro de Asta.
Después de todo, eran chicos de 15 años. No recibir un grimorío fue sin duda un duro golpe. Especialmente para Asta, cuyo sueño era convertirse en el rey mago, ni siquiera poder dar el primer paso lo dejó estancado en la línea de salida. Pero conociendo la personalidad de Asta, esto no debería ser una derrota aplastante para él. No le importaba en lo más mínimo el ridículo de los demás. No importaba lo que dijeran los demás, nunca lo hizo vacilar en la búsqueda de su sueño. Lo que realmente afectó tanto a Asta esta vez fue la actitud de Yuno, que fácilmente podría malinterpretarse. Pero incluso esa tsundere, Yuno, había estado cerca, preocupada, sin querer irse. Después de despedir a todos de la iglesia, Charles se giró para buscarlos a ambos. Por lo que recordaba, Yuno se encontraría con Rechi, un ex miembro de los Caballeros Mágicos de la Orca Púrpura que usaba magia en cadena. La magia de cadena de Rechi era un tipo de magia de creación que le permitía generar y controlar cadenas que podían atar y suprimir el poder físico y mágico de un objetivo. Rechi había sido exiliado después de una misión fallida en los Caballeros Mágicos y desde entonces había caído en desgracia, convirtiéndose en un ladrón que haría cualquier cosa por dinero. Esta vez, su objetivo era Yuno. E incluso el grimorio del trébol de 4 hojas de Charles. Los grimorios, una vez otorgados, quedaban ligados al mago y eran inútiles para cualquier otra persona. Pero algunos coleccionistas con gustos inusuales, especialmente entre la nobleza del reino, estaban dispuestos a pagar altos precios por grimorios de trébol de 4 hojas. Charles podía adivinar la verdadera razón de la obsesión de los nobles con los grimorios del trébol de 4 hojas. La verdadera diferencia entre un grimorio de trébol de 3 hojas y uno de 4 hojas no residía únicamente en el poder de su magia ni en la cantidad de maná. Se decía que la cuarta hoja albergaba la suerte, una fuerza misteriosa que trascendía el maná y estaba entrelazada con el destino mismo. Para obtener un grimorio de trébol de 4 hojas no solo se necesitaba habilidad y talento mágico, sino también algo más misterioso, una bendición del destino. Por lo tanto, estos grimoríos se consideraban tesoros imbuidos de buena suerte. No era de extrañar que los nobles los desearan. Aunque Charles sabía que Rechi no tendría éxito y que hasta eventualmente recibiría el grimorio del trébol de 5 hojas y daría el primer paso hacia su sueño, eso no significaba que Charles no estuviera preocupado. Nunca dio por sentado que la historia que recordaba era irrefutable. Lo último que quería era arrepentirse de no haber actuado antes si ocurría algo inesperado. Justo cuando estaba a punto de ir a buscarlos, 2 personas bloquearon su camino. Oye, estás estorbando. Tengo algo urgente. ¿Te importaría hacerte a un lado? Charles percibió inmediatamente su hostilidad, por lo que su tono fue igualmente directo. Claramente habían venido con malas intenciones, y la actitud de Charles solo los provocó aún más. ¡Qué arrogante! Un simple plebeyo. No creas que puedes menospreciarnos solo porque tienes un grimorio de trébol de 4 hojas. Oh, ahora lo entiendo. Charles se frotó la barbilla, recordando finalmente quiénes eran esos pequeños petimetres. Estos 2 eran nobles menores de una ciudad cercana, los mismos que se habían estado riendo de hasta antes. En la historia original, sintieron celos de Yuno por haber recibido un grimorio de trébol de 4 hojas e intentaron destruirlo. Pero esta vez, su objetivo era Charles. Lo que desconcertaba a Charles era cómo podían creer que eran rivales para él. ¿De verdad creían que, solo porque también habían recibido grimorios, y el suyo era un trébol de 4 hojas, ahora tenían la fuerza para derrotarlo? Los celos eran realmente aterradores. No solo te deformaban la cara. También parecían derretirte el cerebro. ¡Qué caras tan repugnantes!, murmuró Charles con desdén. El noble rubio perdió la razón. Al levantar el brazo, su grimorio flotó frente a él y se abrió. Ya es demasiado tarde para pedir clemencia. Te quemaré a ti y a ese maldito grimorio tuyo hasta convertirlo en cenizas. Ignorando los intentos de su compañero por detenerlo, lanzó un hechizo. Una ola de llamas se elevó hacia Charles. ¿Magia de fuego? ¿En serio? Deberías elegir a tus oponentes con más cuidado. Charles abrió la boca y las llamas volaron directamente hacia ella. Se tragó todo el fuego. ¿Qué? La mandíbula del noble cayó y la expresión retorcida en su rostro se transformó en pura sorpresa. Él se comió las llamas. En unas pocas respiraciones, el fuego se apagó por completo. Charles se limpió la boca y dijo con desdén. Ese fuego tenía un sabor horrible. Aún así, ahora me siento con energías renovadas. Ya que viniste a causar problemas, eso significa que ya aceptaste las consecuencias, ¿verdad?
De repente, una ola de poder mágico brotó de Charles, ardiente como el fuego y pesada como una montaña. El noble comenzó a alucinar. Desde el interior de la magia de Charles, oyó un rugido aterrador, como si una bestia aterradora se escondiera en su interior. Sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo, temblando por completo, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Charles chasqueó la lengua y se dio la vuelta, sin interés alguno en tratar con ellos. Su magia de matadragones no estaba hecha para escoria como esta. Más importante aún, sintió fluctuaciones mágicas cerca la magia de Juno y otra desconocida. Parecía que Redchi se había apegado al guión original después de todo, atacando a Juno primero. Retirando su magia, Charles se dio la vuelta y se alejó. Tras él, el noble jadeaba como si hubiera escapado de una pesadilla. Probablemente no olvidaría ese momento en toda su vida. Charles llegó rápidamente al lugar, pero no intervino. Lo que estaba sucediendo era el comienzo de una leyenda. Asta estaba desplomado contra la pared, con el pie de Redchi presionando su hombro. Redchi le estaba contando una cruel verdad. Asta no tenía magia en absoluto, ni una sola gota. Ni siquiera podía usar magia básica, y mucho menos convertirse en el rey mago. No era una burla de los demás, era un hecho frío e innegable. Y así, Asta no pudo evitar caer en la desesperación, al darse cuenta de que su sueño podría ser inalcanzable. Charles suspiró. La magia de Redchi era decente, pero entre todos los enemigos a los que Asta se enfrentaría algún día, elfos reencarnados, magos poseídos por demonios, demonios de verdad, él no era nada. Sin embargo, Redchi solo había hecho lo que ninguno de ellos pudo, hizo que Asta sintiera verdadera desesperación. Este fue el primer y último momento de desesperación de Asta. Después de esto, sin importar lo que enfrentara, Asta nunca volvería a pensar en rendirse. Y quien lo sacó de esa desesperación fue, desde donde estaba fuertemente atado por las cadenas de Redchi, Juno gritó: él no puede convertirse en el rey mago, porque yo lo haré. Pero tampoco es un perdedor patético. Ese tipo, Asta, es mi rival. Aunque no hubo palabras de aliento, esa única declaración reavivó instantáneamente el espíritu de Asta. Redchi aún no se había dado cuenta del cambio y dijo burlonamente: ¿ese tipo es tu rival? No estaba seguro de si había oído mal o si Juno se había vuelto loco. Pero antes de que pudiera decir nada más, una mano le agarró la pierna. Aún no ha terminado. Asta levantó la vista. Su rostro ya no reflejaba desesperación. Perdón, Juno. Por mostrarte ese lado patético de mí, espera, lo venceré ahora. Redchi sintió algo y retrocedió instintivamente. Un grimorío negro andrajoso descendió del cielo, flotando silenciosamente frente a Asta. Las 3 hojas de un trébol representan la honestidad, la esperanza y el amor. La cuarta simboliza la suerte. Y la quinta. La quinta hoja alberga un diablo. El grimorío del trébol de 5 hojas irradiaba una energía oscura y siniestra. Desde su posición privilegiada, Charles vio claramente cómo la sombra del grimorío se fusionaba con la de Asta, formando la silueta de una figura demoníaca tras él. El grimorío negro se abrió y, de sus páginas, una enorme espada surgió y aterrizó frente a Asta. Asta extendió la mano y agarró la espada, como si quisiera apoderarse de su futuro cierto clan de lobos de hielo. Esta es mi magia. Gritó Asta, apuntando la espada matademonios a Redchi. Charles murmuró para sí mismo: cerca de allí no. No rendirse, esa es tu magia más fuerte. Capítulo 6. Examen de ingreso a los Caballeros Mágicos. Primera parte. Sin la intervención de Charles, Asta derrotó a Redchi como en la historia original. La fuerza de Redchi era mediocre en el mejor de los casos. Asta lo derribó con un solo golpe de su espada. A estas alturas, Asta ni siquiera había desatado su verdadero poder con el grimorío del trébol de 5 hojas. Solo confiaba en el residuo antimágico de la espada matademonios, antiguamente el arma del rey Elfolich, no en todo el poder antimágico del demonio contenido en su grimorío. Actualmente, Asta solo podía blandir un rastro de antimagia incrustada en la espada. Su verdadero despertar no llegaría hasta que desarrollara su forma oscura y alcanzara la resonancia completa con el demonio Lieve. Ese sería el momento en que realmente dominaría ese poder. Un demonio sin magia, nacido del odio hacia otros demonios, creando un poder que resistía la magia. Charles lo encontró fascinante. En los días siguientes, la vida se volvió mucho más tranquila. Asta y Juno entrenaron con una dedicación inquebrantable. Asta entrenó cerca del cráneo del dios demonio, perfeccionando su habilidad con la espada, mientras Juno usó magia de viento para cortar leña junto a la iglesia, creando literalmente una montaña de leña.
Ambos entrenaron muy duro por un objetivo: el próximo examen de ingreso a los Caballeros Mágicos, programado 6 meses después. En el Reino del Trébol, solo había una organización encargada de la seguridad nacional y el mantenimiento del orden: los Caballeros Mágicos, directamente bajo el mando del Rey Mago. Los 9 escuadrones de magos especializados en combate eran el destino más prestigioso para todos los usuarios de magia. Ahora que lo pienso, el sistema de nobles y un líder heroico me sonaba familiar. La jerarquía de la Imlicaje de ese otro mundo definitivamente me vino a la mente. La diferencia radicaba en que la familia real y los caballeros mágicos estaban mucho más estrechamente conectados aquí. Todos los miembros de la realeza poseían un inmenso poder mágico y, naturalmente, ocupaban muchos puestos de alto rango dentro de los caballeros mágicos. Para convertirse en rey mago, unirse a los caballeros mágicos y acumular logros era el único camino. Así que Asta y Yuno entrenaron con ahínco para el examen. No había restricciones especiales para postularse. Siempre que se tuvieran 15 años y un grimorio, cualquier persona en el reino del Trébol podía inscribirse. Pero aprobar el examen de los caballeros mágicos no fue fácil. El simple hecho de tener el coraje para presentarlo descartó a una parte significativa de los aspirantes. Después de todo, no todos eran como Asta, dispuestos a perseguir sus sueños con una determinación temeraria. Conocer su lugar solía ser la excusa perfecta para que los cobardes se dieran por vencidos. Con lágrimas en los ojos por parte de los niños de la iglesia, los 3 emprendieron viaje hacia la capital. La aldea de Aje era uno de los asentamientos periféricos más alejados del distrito de la periferia. Llegar a la capital a pie llevaba mucho tiempo. Presionaron mucho y el día antes del examen finalmente llegaron a la capital real. Habiendo visto ciudades modernas en su vida pasada, Charles no quedó particularmente impresionado por esta capital con una civilización de nivel medieval. Como mucho, apreció su exótica arquitectura. Asta, por otro lado, rebosaba de curiosidad desde el momento en que llegaron. Sus gritos de asombro no cesaron. Era raro ver a alguien como Asta, exhibiendo con tanta desfachatez sus raíces campestres en la capital real. Los transeúntes no sabían si sentirse divertidos o insultados. El reino del Trébol era extremadamente clasista y la sociedad estaba estrictamente dividida en 3 capas. En la cima se encontraba el distrito noble, donde vivían la familia real y los nobles. Este incluía la zona central del castillo, amurallada del resto de la capital. Allí también se ubicaban el cuartel general del Rey Mago y los Caballeros Mágicos. A continuación vino el distrito común, donde se encontraban los 3 actualmente. En la parte inferior se encontraba el distrito periférico, que incluía la aldea de Aje. Quienes vivían allí eran llamados de baja cuna. El término por sí solo dejaba muy claro su estatus social en este reino. Asta miró hacia el distrito noble y preguntó: ¿vive el Rey Mago allí? Yuno respondió: probablemente el rey también. Charles se rió: esos 2 prácticamente trataban al rey como si no importara. Claro que. Ese rey avaro era realmente difícil de describir. Asta declaró con confianza: ese será mi castillo algún día. Yuno respondió: sin dudarlo, no, será mío. Asta fingió no haberlo escuchado y dijo: te dejaré vivir allí también, Yuno. Y, por supuesto, a Charles también. Yuno sonrió levemente. Esa es mi frase. Charles se rascó la barbilla y sonrió. Parece que soy el verdadero ganador. Más les vale trabajar duro. Los 3 rieron mientras caminaban. De repente, Asta salió disparado hacia algo. Charles lo miró y lo vio correr hacia un puesto de comida. Una pequeña fogata asaba brochetas de una carne desconocida. El puesto lo atendía una anciana bizca. Parecía una abuela normal y corriente. Pero para Charles, mirarla era como asomarse al abismo. Yuno, al notar que Charles estaba distraído, le dio un codazo y le preguntó: ¿qué pasa, Charles? Charles volvió a la realidad y sonrió. Nada. Acabo de ver a alguien muy importante. Yuno parecía confundido, pero antes de que pudiera preguntar, Asta regresó con brochetas de piel de serpiente morada a la parrilla en la mano, y Charles se dio la vuelta. ¿Una abuela? ¿Qué clase de abuela desprendía un aura tan abrumadora? Charles solo podía suponer que esa persona había salido de nuevo para encontrarse con la magia. De vuelta al puesto, la anciana levantó la cabeza y sonrió levemente mientras miraba la espalda de Charles que se alejaba. Así que se fijó en mí. Otro niño increíble este año. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de magia usará. Julius Novastrono, el 28 Rey Mago, esperaba una vez más un nuevo encuentro mágico. El lugar del examen de ingreso a los Caballeros Mágicos fue fácil de encontrar.
La enorme estructura, similar a un coliseo, era famosa en toda la capital. Los tres no llegaron particularmente temprano y pronto fue su turno de registrarse. Cuando Juno y Charles presentaron sus grimorios del trébol de 4 hojas, pudieron sentir claramente el calor de las miradas a su alrededor. Incluso el oficial del examen esbozó una sonrisa y los registró personalmente. Cuando se trató de Asta, su grimorio casi fue confundido con no ser un grimorio en absoluto. Al igual que en la historia original, Juno recibió el número 164, mientras que el 165, que debía ser para Asta, terminó en manos de Charles. Naturalmente, Asta recibió el 166. Poco después, todos entraron a la arena. Momentos después, una gran bandada de pájaros negros descendió volando. Eran aves antimágicas, una especialidad local del recinto de exámenes. Acosaban a los examinandos, algunos más que otros. Oye. Mira a esos dos. Ni un solo pájaro. Alguien señaló a Juno y Charles. Otros siguieron su mirada y comenzaron a murmurar con admiración. Juno frunció el ceño ligeramente, todavía no familiarizado con la situación. Charles sonrió y explicó: esos pájaros son antimágicos. Se sienten atraídos por personas con magia débil. Podría decirse que esta es la primera prueba. Juno asintió en señal de comprensión. En ese momento, Asta exclamó: veamos quién será el rey mago, Juno. Aquí es donde comienza nuestra leyenda. Todo eso estaba muy bien, pero Asta estaba en un estado lamentable. La mayoría de la gente tenía entre 3 y 5 pájaros a su alrededor, pero Asta tenía al menos una docena. Uno incluso se subió al cuello de su camisa, aparentemente creyendo haber encontrado un nuevo nido. ¿Quién podría ser más querido por los pájaros antimágicos que alguien sin magia? Al igual que en Age Village, la proclamación de Asta provocó oleadas de risas. Quizás porque ya estaba acostumbrado, Asta no le prestó atención. Lo que realmente le molestaba era el entusiasmo de los pájaros que se le pegaban. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué les pasa a estos pájaros? Maldita sea, suéltenme ya. Asta huyó presa del pánico, no miró por dónde iba y se estrelló directamente contra alguien. Los pájaros, que habían sido implacables, de repente se dispersaron como si hubieran visto un monstruo. Justo cuando Asta respiraba aliviado, una mano enorme agarró su cabeza y lo levantó del suelo. Mocoso. Te mataré. El cuerpo del hombre exudaba un aura oscura y aterradora mientras gruñía. Capítulo 7. Examen de ingreso a los caballeros mágicos. Segunda parte. Una capa negra andrajosa, emblema de un cráneo de toro. Charles reconoció inmediatamente al hombre musculoso y fumador Yami Sukehiro, capitán de los toros negros, conocido como el dios de la destrucción. Mientras Charles observaba a Yami, los espectadores a su alrededor ya habían empezado a explicar a gritos cómo eran los toros negros. Charles no pudo evitar mirarlos confundido. ¿A quién se lo estaban explicando? Aún así, había que decirlo, había una razón por la que Yami era llamado el verdadero protagonista. El poder mágico que irradiaba, perfeccionado a través de innumerables batallas, era verdaderamente extraordinario. La ridícula escena entre Asta y Yami continuó, y Charles se quedó tranquilo observando. Después de todo, no estaba mal que Asta dejara una buena impresión en su futuro capitán. Especialmente cuando Asta intentó liberarse del agarre de Yami, Charles vio claramente cómo su expresión cambiaba. Sin duda, ya se había dado cuenta del estado de Asta y de su entrenamiento físico. Yami podría haber dicho que iba a matar a Asta, pero incluso siendo tan rebelde como era, en realidad no lo haría en un lugar como este. Probablemente. Efectivamente, justo cuando Yami contaba los segundos de vida de Asta, fuegos artificiales mágicos explotaron en el cielo, señalando el inicio oficial del examen de ingreso a los caballeros mágicos. Yami soltó la cabeza de Asta y dijo: felicidades, chico. Acabas de ganarte una segunda oportunidad en la vida. Será mejor que la aproveches. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó con 2 compañeros de su escuadrón. Nadie le prestaba más atención a Asta, porque ahora, todos los ojos estaban puestos en los 9 capitanes de los escuadrones de caballeros mágicos, que habían tomado sus asientos en la plataforma alta. Sé que Bronzacha, con sus extraños tics verbales y su aire petulante, aprovechó la oportunidad para acercarse a Asta y comenzó a explicarle quién era cada capitán. No lo hacía por bondad. El examen no se basaba en un sistema de puntuación. Era esencialmente una audición en vivo. El desempeño durante la prueba lo determinaba todo. Al final de todas las pruebas, si algún capitán levantaba la mano para reclutar a un candidato, este pasaba. Si nadie levantaba la mano, el candidato suspendía.
El verdadero motivo de Seke era utilizar a Asta, que parecía un fracaso garantizado, como telón de fondo para destacarse más. Dicho esto, los 9 capitanes eran un grupo realmente peculiar. Mientras Seke los presentaba uno por uno, los comentarios ininterrumpidos de Asta resonaban con fuerza a su lado. Naturalmente, Asta y Juno estaban más concentrados en el hombre sentado en el centro, que llevaba una máscara ornamentada. William Van Geance, capitán de la Golden Dawn y el hombre considerado con más probabilidades de convertirse en el próximo rey mago. Van Geance dio un paso adelante y se dirigió a los candidatos reunidos. Gracias a todos por esperar. Presidiré el examen de este año. Mientras hablaba, abrió su grimorio e invocó un resplandor verde de magia. Magia del árbol del mundo, árbol de la llegada. Charles miró hacia arriba y vio innumerables ramas que se extendían desde el aire. A medida que las ramas se alargaban, las puntas se transformaban en escobas mágicas. Las escobas mágicas eran el tipo más básico de herramienta mágica, generalmente utilizadas como transporte volador por los magos. Aún así, seguían siendo dispositivos mágicos. El hecho de que Van Geance creara cientos de ellos con un solo hechizo era una clara prueba de su destreza mágica. Aún más impresionante fue cómo cada escoba era entregada de manera directa y precisa a las manos de cada examinado. Su control sobre la magia era asombroso. Así que ese es el hombre que más cerca está de convertirse en el rey mago, ¿eh? Asta y Juno miraron a Van Geance con determinación en los ojos. Hasta ahora, el título de Rey Mago había sido un sueño vago, pero ver el poder de Van Geance finalmente les dio un objetivo concreto que perseguir. Charles también tomó su escoba y miró a Van Geance. Incluso después de lanzar un hechizo tan poderoso, el maná de Van Geance no se había debilitado en absoluto. ¡Qué hombre tan aterrador! No pudo evitar preguntarse si se debía esta fuerza en parte al alma élfica reencarnada de Van Geance. Al fin y al cabo, ese elfo también había sido elegido por un trébol de 4 hojas. Entre los 9 capitanes, Charles percibía claramente que el maná de Van Geance era el más potente. Los demás estaban prácticamente al mismo nivel, solo él estaba un paso por encima. En cuanto a las escobas, eran la primera prueba del examen. Usarlos requería no solo una buena dosis de magia, sino también un control preciso. La capacidad de un candidato para volar correctamente reflejaba su competencia mágica fundamental. Charles nunca había usado una escoba mágica, pero cuando se trataba de magia pura y control, no tenía dudas. Con confianza, montó la escoba y este fue un gran error de cálculo. Aunque Charles logró elevarse en el aire, parecía un pescado salado sin vida, tendido sobre la escoba. Uf. Esta cosa. Se considera transporte. Todos sabían una cosa sobre los magos dragones Slayer: su mayor debilidad no era la lucha, sino el transporte. Maldita sea. ¿Acaso mi magia mundial no anuló todos los efectos secundarios? ¿Por qué sigo? Uf. Charles estaba completamente desorientado. No esperaba que la debilidad de los dragones Slayer al mareo fuera tan fuerte que ni siquiera la magia mundial pudiera controlarla. Esto era básicamente una maldición. Ja 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 ja. ¿Qué le pasa a ese niño? Es divertidísimo. Yami casi estalló en lágrimas de la risa, dándose una palmada en el muslo mientras se reía a carcajadas del miserable estado de Charles. Fuego León Vermillón, capitán de los Reyes Leones Carmesí, dijo con voz potente. ¿Así que es el otro joven de 4 hojas? Su maná es impresionante, y su control también. Pero... ¿está enfermo? Charles, al menos, logró mantenerse en el aire. Asta, en cambio, estaba sentado en su escoba con cara de estar expulsando un cálculo renal. Por mucho que gritara, la escoba no se movió ni un centímetro. Finalmente, Charles aterrizó con una expresión de profundo alivio. Tiró la escoba a un lado con desprecio y juró no volver a montar en algo así. Había sido una auténtica miseria. Las siguientes partes del examen no le supusieron ningún problema a Charles. Ya fuera emisión, modelado o refuerzo de maná, completó cada prueba con facilidad. Después de todo, estas pruebas estaban diseñadas para evaluar diversos aspectos de la fuerza mágica. Los capitanes podían distinguir fácilmente quién tenía talento natural y quién había entrenado con diligencia. Solo Asta pasó por todo el examen gritando fuerte. Pero nunca usó ninguna magia. Pronto llegó la parte final de la prueba. Van Geance anunció: y ahora, procedemos a la fase final, la prueba de combate. Fuego León, rebosante de pasión, se levantó de inmediato y declaró: es una batalla. Formad parejas y luchad. Usad vuestros grimoríos para atacar. La batalla es nuestra profesión, demostradnos vuestra fuerza.
Van Geance continuó. Si un bando cede o no puede continuar, la partida termina. Los magos sanadores están listos. Así que lucha sin reservas. La multitud estalló en una discusión inmediata. Todos sabían que esta era la parte más importante del examen, su última oportunidad de impresionar. Los caballeros mágicos eran una fuerza militar. La habilidad para el combate era primordial. Por muy bien que alguien se desempeñara antes, si no podía luchar, estaba fuera. Eso significaba que encontrar al oponente adecuado era clave. Muchos examinados ya habían empezado a observar al público en busca de un rival adecuado. En ese momento, una mano se elevó en el aire, atrayendo la atención de todos. La multitud se apartó y allí estaba Charles. Capítulo 8. Batalla feroz. Charles contra Juno. Y hasta los 9 capitanes miraron a Charles, cuyo brazo estaba levantado en alto, con expresiones llenas de interés. Aparte de su desastrosa actuación en la primera prueba, Charles había sobresalido en todos los demás desafíos hasta el momento. Si no ocurría nada inesperado, era casi seguro que los 9 capitanes lo apoyarían. Nadie querría dejar pasar un talento tan excepcional. Entonces, cuando Charles dio un paso adelante por su cuenta, surgió la anticipación que estaba planeando. De pie frente a todos, Charles dijo con calma. Como esta es una prueba de combate, necesito oponentes adecuados para demostrar mis verdaderas habilidades. Y solo oponentes cercanos a mi nivel merecen ser llamados rivales. Mientras hablaba, Charles liberó su magia. Tras él, su aura tomó forma un gigantesco dragón de llamas que rugió hacia el cielo, desatando una ola de calor abrasador. El aire mismo se calentó bajo su magia. Los demás examinados se protegieron el rostro instintivamente y retrocedieron varios pasos solo para respirar con normalidad. Incluso los capitanes en la plataforma de observación estaban visiblemente conmocionados. La magia que Charles acababa de desatar no era menos poderosa que la de un caballero mágico de alto rango. Era difícil creer que se tratara de un simple quinceañero que acababa de recibir su grimorío. ¿Acaso quienes ni siquiera pueden pararse frente a mí pueden ser considerados mis oponentes? Menudo chiste. El rostro de Charles no mostraba ninguna emoción, pero su desdén por los otros candidatos era clarísimo. Muchos de los examinados eran considerados genios en sus regiones. Algunos incluso provenían de familias nobles. Ser objeto de burla por parte de un de baja cuna de una aldea marginal era exasperante. Habían intentado resistir la magia de Charles y acercarse a él, pero incluso acercarse resultó imposible, y mucho menos enfrentarlo. La exhibición de alto perfil de Charles tenía una razón simple: estaba enojado. Lo que más despreciaba Charles era el rígido clasismo de este mundo. Ya fuera en Age Village o en la capital, había oído la frase "eso es imposible" demasiadas veces. Pero eso estaba mal. Se suponía que la magia era algo hermoso, algo que simbolizaba la libertad. Y ahora, la frustración que Charles había reprimido finalmente explotó. Efectivamente, estas personas, que no hacían nada más que negar a los demás, no estaban preparadas para enfrentarse a alguien como Charles. Solo una persona dio un paso al frente y uno, rodeado por un remolino de magia de viento verde. Sus pasos eran firmes y se detuvo justo frente a Charles. La boca de Charles se curvó en una leve sonrisa. Lo sabía. No eres de las que se detienen aquí, Juno. La mirada de Juno ardía de determinación. Dejaste de entrenar conmigo hace 3 años. Esta es una oportunidad única. Arreglemos las cosas hoy. Antes de que Charles pudiera responder, otra voz lo interrumpió. Esperen, será mejor que ustedes dos no se olviden de mí. Charles giró la cabeza. El grimorío de Asta estaba abierto, y él había desenvainado su espada matademonios, aferrándola con fuerza. Las venas de su frente se le marcaron, pero una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Asta se adelantó para colocarse junto a Juno, apuntando a Charles con su enorme espada. Charles rió con ganas y abrió los brazos. Ustedes dos son los mejores. Vamos, entonces, muéstrenme lo que significa soñar con ser el rey mago. Juno y Asta intercambiaron una mirada. Aunque chocaban a menudo, su comprensión mutua era insuperable. Ambos sabían que Charles siempre había sido más fuerte que cualquiera de ellos. Solos, ninguno tenía muchas posibilidades de victoria. Solo trabajando juntos podrían obligar a Charles a luchar en serio. Así que, sin dudarlo, atacaron simultáneamente. Un juez cercano estaba a punto de hablar. No estaba dentro del reglamento pelear 2 contra 1, pero Jamie gritó: oye. No arruines la diversión, cabrón. Esto se está poniendo interesante. El juez miró a Van Geance, quien asintió con calma. Está bien.
Así podremos apreciar aún mejor la fuerza de estos tres jóvenes. Para entonces, la magia ya había empezado a chocar. Magia de creación halcón blanco vendaval. Un halcón de viento gigante batió sus alas y se lanzó hacia Charles, más feroz que cualquier ave de rapiña real, con la clara intención de hacer pedazos a su objetivo. Los capitanes que observaban asintieron con aprobación. Refinar la magia del viento hasta convertirla en un hechizo de creación tan preciso y dinámico, el talento de Juno era innegable. El colmillo aplastante del dragón de fuego. Charles no esquivó. Cargó directamente contra el halcón de viento, con sus manos envueltas en llamas cortando rápidamente, destrozando a la criatura. Apenas Charles había destruido el halcón de viento cuando una figura apareció frente a él blandiendo con fuerza su espada cazadora de demonios. Cuando llegó allí, los demás examinados ni siquiera notaron el movimiento de Asta. Solo los capitanes lo siguieron. ¿Eso fue magia de aceleración? No, solo pura fuerza física. Incluso la mirada de Yami se agudizó al exhalar una bocanada de humo. No esperaba que el niño Bocazas se moviera tan rápido solo por entrenar su cuerpo. La velocidad de Asta era impresionante, y lo más importante, había elegido el momento perfecto para atacar. Charles, tras neutralizar el hechizo de Juno, no tuvo tiempo de esquivarlo y se vio obligado a chocar directamente. Garra del dragón de fuego. Las llamas rodearon el pie de Charles mientras giraba y pateaba a Asta. Sonido metálico. Los dos chocaron y fueron repelidos al instante. Charles voló por el aire para absorber la fuerza, mientras Asta retrocedía varios pasos. Esta era la primera vez que Charles luchaba contra Asta desde que recibió el grimorio del trébol de 5 hojas. El poder antimagia era absurdo. En ese intercambio, las llamas en la pierna de Charles habían sido completamente neutralizadas, dejando a su cuerpo físico absorber la fuerza del golpe. Si no fuera por su físico de Dragon Slayer, podría haber resultado gravemente herido. Pero Juno no se quedó allí parado, no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad perfecta. Magia del viento, colmillos de tempestad. El aire se retorció violentamente, formando vórtices de viento irregulares con forma de colmillos que se lanzaron hacia Charles. Llamas más intensas surgieron de los brazos de Charles. Ataque del ala del dragón de fuego. Las llamas se enroscaron alrededor de sus brazos y estallaron, formando dos enormes alas de fuego. Las alas aplastaron los colmillos de Juno como si nada. Asta, decidido a no rendirse, cargó hacia adelante nuevamente con su espada arrastrándose detrás de él. La antimagia en esa espada era problemática. Charles se había dado cuenta de eso durante su enfrentamiento anterior. Y esto fue antes de que Asta despertara por completo sus poderes antimagia. Ahora mismo, solo tenía una espada. Contra ciertos tipos de hechizos, eso ya era un gran dolor de cabeza. Llamas de ambos brazos, fusionados. Llama radiante del dragón de fuego. Charles formó una enorme bola de fuego entre sus manos y la arrojó directamente hacia Asta. La espada cazadora de demonios podía negar la magia, pero incluso si Asta lograba cortar la bola de fuego en dos, las llamas dispersas aún lo golpearían. Asta se dio cuenta de esto al instante, pero la bola de fuego ya estaba demasiado cerca para que él pudiera pensar. Afortunadamente, el cuerpo finamente entrenado de Asta reaccionó por sí solo. Giró la parte plana de su espada y golpeó la bola de fuego, provocando un murmullo de sorpresa entre la multitud. Charles esquivó la bola de fuego que regresaba, pero ahora se dirigía directamente hacia Asta, quien aún no se había recuperado. La cara abierta de Asta gritó: ¿cómo hice eso? Tormenta imponente. Juno desató su hechizo más fuerte, un tornado, rugiendo hacia Charles como si fuera a destrozarlo. Pero Charles no se inmutó. Se plantó firme y usó su magia a la fuerza, resistiendo la tormenta con pura fuerza. Sin embargo, sus llamas parpadearon y casi se extinguieron. Chico listo. Charles se dio cuenta de lo que Juno había hecho. Había usado magia de viento para absorber el oxígeno de su entorno, cortando así la fuente de energía de su llama. Asta. Reacciona. Gritó Juno. Cállate. Voy en serio. Gritó Asta, estrellando su espada contra el suelo y lanzándose hacia adelante de nuevo. Pero cuando la espada de Asta se balanceó hacia abajo, de repente se detuvo en el aire. Charles lo había atrapado. Sus dedos evitaron el filo y se aferraron al lomo de la enorme espada. Por mucho que Asta forcejeara, no pudo liberarla. Tu entrenamiento aún no es suficiente, Asta. Aguanta y tómalo. Puño de hierro del dragón de fuego. Su puñetazo llameante aterrizó de lleno en la espada de Asta, lanzándolo hacia atrás.
Asta se estrelló contra el suelo, destrozando el piso de piedra. ¡Qué inútil! ¿Ese es mi supuesto rival? Preguntó Juno con frialdad. Su grimorio se abrió y formó un largo arco de viento en sus manos, con una afilada flecha formada por el viento dibujada entre sus dedos. Asta gruñó y se levantó de nuevo, clavando la espada en el suelo para sostenerse. Un aura oscura latía por su cuerpo como marcas negras. Aún no ha terminado, ni mucho menos. Voy a ser el rey mago. Gritaron juntos él y Juno. Charles sonrió con fuego en los ojos. De eso hablo. Estoy entusiasmado. Terminemos esto con un último movimiento. Infló las mejillas. Un círculo mágico adornado con un dragón se formó ante él. El dragón de fuego. Rugido. Juno lanzó su flecha de viento, mientras Charles desataba un torrente de fuego por la boca. Los dos ataques colisionaron en el aire, formando un torbellino de viento y llamas. Y por encima de todo, Asta saltó alto, con la espada en alto, y se lanzó hacia Charles. Charles no se inmutó. Inyectó más magia en su ataque, el círculo mágico se expandió y la columna de fuego se multiplicó por varias. Superó la flecha de viento de Juno y se lanzó hacia Asta. Ese hechizo va demasiado lejos. Yami se puso de pie, con la mano en la empuñadura de su espada. Pero Vangeance, que estaba observando de cerca, intervino justo a tiempo. Magia del árbol del mundo, protección ceniza. Gruesas raíces brotaron del suelo y se enroscaron alrededor de los tres, separándolos al instante. Las llamas y el viento se disiparon antes de que pudieran destruir la arena. Basta, dijo Vangeance con calma. Hemos visto tu poder con claridad. Las raíces los bajaron suavemente. Se miraron sudorosos, maltrechos, pero sonrientes. Charles sonrió. Parece que no pudimos terminarlo hoy. La próxima vez. Asta apretó el puño. Me haré más fuerte, Charles. Ya verás. Juno no habló, pero su mirada decía lo mismo. Capítulo 9. Uniéndose a los toros negros, Charles se quedó a un lado, con los brazos cruzados, mirando el resto de los partidos con un gran bostezo. Si tuviera que resumir las otras peleas en una frase, sería mucho estilo, nada de sustancia. Los demás candidatos intentaron impresionar a los capitanes con magia llamativa y de alto impacto. Pero en una pelea real, ¿quién te da tiempo para preparar hechizos a gran escala? Si hubiera sido Charles el que estuviera ahí arriba, podría haberlos derribado incluso antes de que comenzaran a lanzar el lanzamiento. Dicho esto, quizás el intenso primer combate entre Charles, Asta y Juno había desconcertado a los demás. Por alguna razón, ninguno parecía estar luchando al nivel que su maná sugería. Por otra parte, tal vez simplemente carecían de verdadero talento para el combate, o apenas habían entrenado para la batalla real. Así los partidos se prolongaron uno tras otro hasta que el sol se puso y terminó el combate final. Por fin llegó el momento que tenía a todos ansiosos pero emocionados. Los candidatos serán llamados por número. Por favor, den un paso al frente cuando se anuncie su número. Charlotte Roseley, capitana de los Caballeros de la Rosa Azul, se puso de pie y dijo: los capitanes que deseen reclutar a un candidato pueden levantar la mano. Si más de un capitán la levanta, el candidato podrá elegir a qué escuadrón unirse. Fuego León Vermillón agregó: sin embargo, si ningún capitán levanta la mano, el candidato se considera no calificado para unirse a ningún escuadrón de caballeros mágicos. Inocel Silva, capitán de las Águilas Plateadas, concluyó fríamente: entonces abandonarás inmediatamente la arena. La tensión aumentó. Pero el destino no espera a que los nervios se calmen. Comenzaron los anuncios. Candidato 32. Ninguna mano levantada. Candidato 40. Ninguna mano levantada. Candidato 67. Ninguna mano levantada. Entonces finalmente candidato 71. Un capitán levantó la mano. El primero del día. El candidato 71 es aceptado en las Orcas Púrpuras. Luego, el candidato 78 fue aceptado por Fuego León en los Crimson Lions, y el candidato 99 se unió a los Coral Peacocks. Por fin llegó el momento del candidato 164 y 1. Tal como en la línea de tiempo original, los 9 capitanes levantaron la mano. Juno, como era de esperar, eligió el escuadrón más cercano al asiento del Rey Mago, el Amanecer Dorado. Candidato 165, adelante. Charles caminó tranquilamente hacia el frente, encontrando la mirada de los 9 capitanes en la platea. Como era de esperar, al igual que Juno, los 9 capitanes levantaron la mano. Sin dudarlo, Charles dijo: elijo unirme a los Black Bulls. ¿Qué? La arena se llenó de asombro. Tanto los candidatos como los capitanes quedaron atónitos.
¿Por qué alguien se uniría voluntariamente a los Black Bulls, cuando tenía ofertas de Golden Dawn y Silver Eagles? Los toros negros tenían la peor reputación entre los escuadrones. Conocidos por su destrucción y caos, eran considerados la brigada más vergonzosa del reino. Incluso el propio Yami parecía sorprendido, había levantado la mano para expresar admiración, sin pensar ni por un segundo que Charles realmente los elegiría. Pero entonces una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Yami. Quizás este tipo sí encajaba con el estilo de los Bulls. De repente, Fuego León se puso de pie. Joven, ¿puedo preguntarle por qué eligió a los toros negros? Yami ladró. Oye, monstruo del fuego, ¿qué intentas decir? ¿Estás menospreciando a mi escuadrón? Fuego León respondió con severidad. Para nada. Pero este joven tiene un talento excepcional. Se merece un futuro mejor. Yami ya tenía la mano en la empuñadura de su espada. ¿Qué demonios significa eso? Parece que nos estás menospreciando. Te voy a cortar. Van Geance intervino para mediar. Tranquilo, Yami. Sabes que Fuego León no tiene malas intenciones. ¿Por qué no dejamos que el joven hable por sí mismo? Charles se rascó la cabeza. Si quieres una razón. Supongo que los Bulls simplemente parecen más relajados. Eso es todo. La multitud se quedó mirando con incredulidad. Pero Charles estaba siendo honesto. Los demás escuadrones estaban compuestos principalmente por nobles o incluso miembros de la realeza. Los Bulls, aunque llenos de inadaptados, también eran gente sincera y honesta. Claro, Juno se había unido al Amanecer Dorado, pero solo obtener la aprobación de sus compañeros de escuadrón le llevaría mucho tiempo. Y lo más importante, los toros negros fueron los protagonistas de la historia de este mundo. Para alguien como Charles, que había superado el entrenamiento básico, solo el combate real podía impulsarlo al siguiente nivel. Solo en los toros tendría suficiente acción para fortalecerse y algún día acumular el maná necesario para lanzar viaje mundial. Hubo charlas y protestas, pero las reglas eran las reglas. Charles había tomado su decisión, y nadie podía detenerlo. Candidato 166, da un paso adelante. Asta tragó saliva con fuerza, pero enderezó la espalda y avanzó con determinación. Charles suspiró. Como era de esperar, ningún capitán levantó la mano. Incluso después de que Asta demostrara su determinación en su combate, este era un mundo gobernado por la magia. Y Asta no tenía ninguna. Por muy valiente o decidido que fuera, el hecho era innegable: no tenía magia. Todos los capitanes lo percibieron y se abstuvieron de levantar la mano. Solo un hombre permaneció en pie. Yami puso un pie en la barandilla y gritó claro que nadie levantó la mano. No importa lo fuerte que sea alguien, si su poder es sospechoso y no tiene magia, nadie lo querrá. Porque los caballeros mágicos necesitan magia. Una energía púrpura oscura brotó del cuerpo de Yami, presionando toda la arena como un peso inmenso. El suelo tembló. Charles observaba atentamente. Ya había percibido el poder de Yami antes, pero ahora, al sentirlo de frente, comprendía lo aterrador que podía ser un capitán caballero mágico. Yami saltó de la platier. A medida que se acercaba, la presión de su magia se hacía más fuerte. Incluso Asta, que carecía de maná y no podía sentir la magia directamente, sintió la fuerza opresiva y tensó instintivamente cada músculo. Yami se encontró cara a cara con él. No tienes magia. Nadie te quiere. Esa es la realidad. Miró fijamente a Asta. Dijiste que querías convertirte en rey mago. Eso significa que tendrías que superarnos a nosotros, a los 9 capitanes. Y tú, sin una sola gota de magia, ¿aún te atreves a proclamar que eres el rey mago delante de mí? Era una prueba. Una prueba de convicción. En un momento como este, no se podía mentir, e incluso la más mínima vacilación significaba un fracaso. Pero la convicción, esa era la mayor fortaleza de Asta. Apretando los puños, Asta declaró: aunque no pueda unirme a los caballeros mágicos, incluso si la gente se ríe de mí, algún día me convertiré en el rey mago. Yami se echó a reír. Luego retiró su magia y señaló a Asta. Eres interesante. Únete a mi equipo. Asta parpadeó, aturdido. Me refiero a los toros negros. Y para que lo sepas, no puedes negarte. La vida en los toros será un infierno, así que prepárate. Asta tembló, sin saber qué futuro le esperaba. Yami añadió: y cuando llegue el momento, conviértete en el rey mago y muéstrame lo que tienes. Charles lo observaba todo, sintiendo que algo se agitaba en su pecho. Este era el comienzo de Asta. Y la fe de Yami en él no se limitaba a su fuerza.
Yami podía parecer rudo y descuidado, pero era una de las pocas personas que creía en el potencial de los demás. Charles ahora estaba seguro unirse a los toros negros había sido la decisión correcta. Capítulo 10. Los niños problemáticos de los toros negros. Charles salió del portal espacial y, visiblemente conmovido, tomó la mano del hombre que lo seguía. Finral Roulacase. Noble de nacimiento, Finral había heredado la magia espacial de su familia, pero su personalidad era tímida y reservada, siempre evitando dar y recibir golpes. Dado que los hechizos de un mago nacen de su voluntad, la única magia que Finral podía usar era la magia de transporte espacial. Si a eso le sumamos su coqueteo sin remedio, que a menudo interfería con las misiones, no fue una sorpresa que lo hubieran relegado a los toros negros, donde ahora servía como chico de los recados y chofer personal de Yami. Pero para Charles, Finral fue su salvación, literalmente. La magia del portal del hombre le permitió no volver a subirse a otro vehículo nauseabundo. Finral Senpai, seamos mejores amigos de ahora en adelante. Cuento contigo para todos los viajes. No puedo volver a ocuparme del transporte. A Finral se le hinchó una vena en la frente. No trates a tu senpai como si fueras un vehículo, idiota. Yami echó la cabeza hacia atrás riendo. G. Ya te has acercado a la tripulación tan rápido. Por eso tengo tantas esperanzas en ti. Seamos amigos también. Eso dijo Gordon, pero, como siempre, su voz era tan baja que nadie pudo entender lo que realmente decía. Yami señaló hacia atrás, hacia un edificio ruinoso que reflejaba su ruda personalidad. Ahí está, el cuartel general de los toros negros. ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? Esto se está cayendo a pedazos, murmuró Finral sin rodeos. Todavía no pude escuchar una palabra de lo que dijo Gordon. Hasta vibraba de emoción. A partir de hoy, antes de terminar, salió disparado hacia la puerta principal. Charles sabía lo que quería decir que su camino para convertirse en el rey mago comenzaría allí. Hasta abrió las puertas de golpe y gritó: soy Asta de Age Village, el miembro más nuevo de los Black Boo. Auge. Una bola de fuego explotó desde adentro, lanzando a Asta lejos antes de que pudiera terminar su oración. Yami se dio la vuelta, mirando hacia la entrada ahora en llamas de la base de los toros negros, extendió una mano y declaró: bienvenidos al peor y más problemático escuadrón de caballeros mágicos, los toros negros. Asta levantó la cabeza del suelo, aturdido pero firme. Aún no ha terminado. Charles tuvo que admirar la resiliencia de Asta. Incluso después de recibir esa explosión, el tipo estaba completamente bien. Y tan ruidoso como siempre. Además, esa piel gruesa suya era algo especial. Acababa de ser atacado, pero ya estaba contraatacando. Naturalmente, otra bola de fuego salió volando y envió a Asta de volar una vez más. Pero esta segunda bola de fuego disipó parte de las llamas, dejándoles vislumbrar el caos que había en el interior. Bien, ahora sí que estoy cabreado. ¿Listos para esto? Gritó un delincuente blandiendo un bate de béisbol en llamas. Un chico bajito con una sonrisa ligeramente incómoda esquivó bolas de fuego en el aire y se burló: en realidad no, pero vengan a por mí. Muere. Rugió el matón, blandiendo el bate y lanzando bola de fuego tras bola de fuego. En el sofá, una mujer en ropa interior se quejaba: ¿por qué hay tanto ruido? Bebí demasiado. Me duele la cabeza. Una pequeña niña estaba sentada frente a una mesa repleta de comida, metiendo pastel tras pastel en su boca. Detrás de un espejo, un hombre sangrando por la nariz murmuró: qué lindo. Como un ángel. Mi dulce Mari. Bastardos, son demasiado ruidosos. El único que parecía remotamente normal era un hombre regordete que exhalaba una niebla blanca, pero su rostro espeluznante delataba la ilusión. Todos llevaban capas negras con la insignia de los toros negros. Estos eran los miembros principales de los toros negros. Todos y cada uno de ellos eran niños problemáticos. Solo alguien como Yami reuniría a semejante grupo de inadaptados. ¿Y esta escena descontrolada y caótica? Un día más en el cuartel general. Aún sin inmutarse, Asta corrió de vuelta y gritó: soy Asta de la aldea Age. Encantado de conocerlos. Seré el rey mago. Nadie respondió. Siguieron peleando, gritando y atiborrándose. Ni una sola mirada al recién llegado. La única bienvenida que recibió Asta fue otra bola de fuego en la cara, la tercera vez que la lanzaban al otro lado de la habitación. Cuando el caos empezó a aumentar nuevamente, alguien finalmente tuvo suficiente. Bastardos. Yami levantó una mano y su poder mágico amenazante cobró vida. No. Rompas. Cosas.
Y luego golpeó casualmente una pared con tanta fuerza que todo explotó y los escombros volaron en todas direcciones. Eso es lo que hay que hacer para no romper cosas, murmuró Charles. Por fin, los alborotadores se percataron de Yami. Se detuvieron de inmediato y lo rodearon, balbuceando todos a la vez. Capitán Yami. ¿Hay algún gamberro que necesite una paliza? Simplemente señálame dónde está. Pelea conmigo hoy, capitán. Con todo, sin reservas. Olvídate a tos mocosos, ven a beber conmigo. ¿Quieres probar esto? Está riquísimo. Lo siento, he llegado a mi límite. ¿Puedo ir a visitar a mi hermana Mari ahora? Jadear. ¿De verdad me quieren? Sonrió Yami. Luego su rostro se ensombreció y su tono bajó peligrosamente. Pero si hablas demasiado alto. Lo siento. Gritaron todos e inmediatamente se sentaron en posición formal de ceiza como niños obedientes. Yami dijo: traigan a los recién llegados. Se giró, pero solo vio a Charles. Espera, ¿dónde está el otro mocoso? Charles señaló. Asta estaba bajo un montón de gente y escombros. ¿Quién sabía en qué lío se había metido? Una vez que Asta fue liberado, él y Charles se quedaron junto a Yami. Estos dos mocosos son nuestros nuevos miembros. ¿Cómo se llamaban? Asta ignoró el comentario de los otros dos y gritó: soy Asta de Age Village. Un placer conocerte. Charles, también de Age. Espero que podamos llevarnos bien, dijo Charles cortésmente. Después de presentarse, Yami gritó: oigan, que alguien presente al resto del escuadrón. Naturalmente, esa tarea recayó en su chico de los recados profesional Finral. Empezó a señalar a las personas una por una. Este es Gordon Agrippa. El tipo sombrío con cara de zombie. Mucho gusto. Susurró Gordon. Aún ininteligible. Es un tipo espeluznante pero agradable, ofreció Finral amablemente. A continuación, Vanessa Enoteca. Un poco pegajosa cuando está borracha, pero también es una buena persona. La pelirroja escasamente vestida Jim. Yo no soy pegajosa. Se inclinó rápidamente hacia Asta y Charles. Charles, con su olfato aguzado, percibió un fuerte olor a alcohol. ¿Estaría empapada en alcohol? Instintivamente ignoró el fanservice gratuito. Asta, sin embargo, no estaba preparado para tal nivel de estimulación y parecía a punto de sufrir un cortocircuito. Age Village está en un lugar remoto, ¿verdad? Para que ustedes dos aprobaran el examen de admisión desde allí, debieron de esforzarse mucho. ¿Quieren hacer algo divertido como recompensa? Mientras Asta luchaba con sus ángeles y demonios internos, la resaca golpeó con fuerza a Vanessa. Un arcoíris tecnicolor de vómito brotó de su boca. Afortunadamente, Charles lo vio venir y sacó a Asta del peligro justo a tiempo. Finral siguió adelante. Este tipo enérgico es Luke Voltia. Le encanta pelear, pero también es una buena persona. Luke adoptó la pose de un boxeador. ¿Te gusta pelear? A mí me encanta pelear. Peleemos. Asta no tenía idea de cómo responder. Entonces, un hombre con un flequillo largo que le tapaba un ojo le puso una foto en la cara a Asta. Mira. Mi hermana Mari. Es un ángel. Sí, señor. El hombre gruñó: tócala y te mataré. Ese es Gauche Agley. Un siscón inútil, pero un buen tipo, dijo Finral mientras Asta gemía. Finral señaló a la niña que seguía atiborrándose de dulces. Esa es Charmy Papixon. Tiene mucho apetito, pero es buena persona. Mucho gusto. Canturreó entre bocado y bocado. Sinceramente, el hecho de que lograra saludarlos mientras blandía el pastel fue impresionante. Él es Gray. No es muy conocido, pero es una buena persona. Hola. Saludó hasta nerviosamente, sin saber cómo responder a alguien que no decía ni una palabra. Y ese es Magna Swing. Un poco matón, pero buen tipo. Incluso a través de sus gafas de sol, la mirada intimidante de Magna hizo que la voz de Asta vacilara durante su saludo. Y luego estoy yo, Finral Roulacase. Súper popular, por cierto. Finalmente, Finral señaló con dramatismo. Y nuestro querido capitán de los toros negros, Yami Sukeiro. No lo llamaste un buen chico, murmuró Asta, pero Charles rápidamente lo empujó hacia abajo y lo hizo hacer una reverencia. Encantado de conocerte, capitán. Yami se encogió de hombros. Hay algunos miembros más, pero están en misiones, descansando o holgazaneando. Ya verán cómo se llevan bien. Charles miró a su alrededor a la salvaje tripulación que tenía delante. Cada uno de ellos era un personaje único. Pero algo le decía que la vida aquí iba a ser increíblemente divertida. Y hasta aquí llegamos.
Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.